George Baselitz nace en 1938 con el nombre de Hans Georg Kern en Deutz Baselitz, Sajonia, que más tarde sería Alemania del Este. En 1956 se traslada a Berlín Este, donde estudia pintura en la Academia de Bellas Artes y Artes Aplicadas. Tras ser expulsado por inmadurez política, prosigue sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Berlín Oeste y en 1958 se establece en dicha ciudad. En este periodo adopta el nombre de George Baselitz como tributo a su ciudad natal. En 1963, la primera exposición individual de Baselitz en la Galería Warner & Katz de Berlín provocó un escándalo público. Dos de los cuadros, La Gran Noche se jodió, de 1962, que hoy está en el Museo Ludwig de Colonia, y Hombre desnudo, de 1962, representaban figuras con un gigantesco pene en erección, por lo que fueron confiscados por inmorales. El litigio posterior acabaría en 1965 con la devolución de las pinturas. La obra de Baselitz surge con un compromiso profundo con el vacío espiritual, cultural y social del periodo de la posguerra en Alemania. En palabras del artista, Alemania estaba vacía, todo, intelecto, tradición, se había ido. Las personas tenían que ser educadas para ser democráticas de nuevo, y era necesario traer arte a Alemania. Su trabajo supone un retorno a la figuración y enlaza con la tradición alemana de los expresionistas de principios del siglo XX, así como pintores como Edvard Munch o con el maestro de la pintura del siglo XVI, Matthias Grunewald. Sin embargo, el mismo artista subraya: las cosas que hacían tenían que ser feas. Esto era importante para mí. Tenían que ser agresivas, desagradables, deberían ser extraordinarias no por su belleza, elocuencia o elegancia, sino por su fealdad y estupidez, imágenes malas, horribles. Y en 1965 pasa 6 meses en Villa Romana, en Florencia, y a partir de esta fecha viaja regularmente y vive temporadas en Alemania. Es a finales de los años 60 cuando pinta sus primeros cuadros con el motivo invertido, con el fin de transgredir y de superar el carácter marcadamente narrativo y figurativo de su obra temprana. En sus palabras, ningún cuadro, ningún papel tienen de por sí una orientación natural, o una arriba o una abajo, ni una derecha o una izquierda. Esto es simplemente una forma convenida, una convención, y yo he llegado al hecho de que se puede hacer cuadros de manera que se contradiga esa convención, invirtiendo los motivos, afirmaba el propio George Baselitz. En los años 70, Baselitz introduce como técnica la pintura con los dedos, más tarde con la boca y con los pies, respondiendo a la necesidad de estar íntimamente comprometido con la imagen, no solo mental o espiritualmente, sino a través del cuerpo. Alguien dibujando en la arena fácilmente logra acercarse a la playa, decía. En 1976 se organiza la primera retrospectiva de su obra en la Staatsgalerie de Múnich, y en 1980 representa a Alemania en la Bienal de Venecia en su primera escultura llamada Modelo para una escultura de 1979. Durante décadas ejerció como profesor, primero en la Academia Estatal de Bellas Artes de Karlsruhe y después en la Academia de Bellas Artes de Berlín. Los Upside Down Paintings o pinturas al revés surgen en el año de 1969, fecha en la que realiza The Forest on its Head. El artista afirmó en repetidas ocasiones que cuando quería pintar cuadros, aún después de estrujarse los sesos y de inventar los motivos, la salida más fácil era la de pintar los motivos al revés. Puso el ejemplo del cielo y la tierra, preguntándose por qué habían de ser representados el primero arriba y la segunda abajo. Baselitz utiliza este recurso para deconstruir el sentido convencional de la imagen, pintando el motivo boca abajo. El pintor propone una ruptura parecida a lo que en su día constituyó el cubismo y lo que posteriormente haría el expresionismo abstracto, con toda su vorágine gestual. Se trata pues de descubrir una nueva dimensión en la imagen, una realidad desconocida. La pintura de Baselitz se inscribe en una suerte de vuelta a la figuración en la Alemania de principios de los 60, una figuración que se apoya en un gesto de corte expresionista que enlaza con la tradición pictórica alemana de las primeras décadas del siglo. Sin embargo, lejos de aquellos, esos nuevos expresionistas no tenían esa voluntad de cambiar el mundo, ni una intención de trascendencia.